Hola. Sí. Xurxo está claro que es mi amigo y, aparte por las cosas que dice, por el hecho de que esté yo aquí haciendo esta presentación inicial o inaugural del Congreso, porque a mí sí se me ocurren varias personas que podrían estar aquí en vez de yo mismo. Y de hecho, cuando estaba escuchando a Xurxo hablar de la arqueología de la guerra civil y de las personas que se dedican a arqueología de la guerra civil, me estaba dando un poco de vergüenza por varias cuestiones. La primera es que yo soy funcionario, con lo cual, teniendo en cuenta la cantidad de gente que está haciendo arqueología de forma eventual o en condiciones muy difíciles, pues bueno, en estos momentos la verdad es que da un poco de vergüenza. Y por otro lado, porque hay gente que tiene un compromiso no solo científico, sino también un compromiso personal y político realmente enorme con el pasado, con la guerra civil, con la dictadura, que yo no tengo. No quiere decir que no me gustaría tenerlo, pero la realidad es que en mi práctica, a lo que me dedico como científico en el CSIC, es un trabajo más de investigación que más de activista. Y la verdad es que a veces siento un poco de complejo cuando estoy con colegas que se dedican a arqueología de la guerra civil, porque realmente muchos de ellos me parece gente admirable y muchos de los que estáis aquí me parecéis gente admirable. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es una reflexión más bien quizá teórica, no muy teórica, pero sí algo que refleje el tipo de trabajo que yo hago, que quizá es más de pensar que de actuar, ¿no? Aunque también pienso sobre cómo deberíamos actuar. Estas reflexiones que os voy a proponer están basadas, entre otras cosas, en el trabajo que llevo haciendo sobre restos de la guerra civil desde el año 2006 aproximadamente. Al contrario que mucha otra gente que ha trabajado en la guerra civil, en mi caso yo he investigado cosas o aspectos del registro arqueológico que no son tan comunes, quizá, como son los campos de batalla, por un lado, pero también campos de concentración, tecnologías represivas que no son necesariamente las fosas comunes. Hay 4 aspectos que me gustaría discutir, que me parece que son interesantes, que creo que deberíamos reflexionar mucho sobre ellos en relación a la arqueología de la guerra civil, y que son cómo pensamos la arqueología de la guerra civil o cómo pensamos en general la arqueología del pasado reciente, qué es lo que conocemos, cómo conocemos, aspectos, digamos, epistemológicos sobre arqueología de la guerra civil. Una cuestión que me parece muy importante, sobre todo desde un punto de vista social, de cómo transmitimos nuestro mensaje, y que es la cuestión del contar la guerra civil, cómo contamos los arqueólogos o la gente que trabajamos con el registro arqueológico de la guerra civil, cómo contamos lo que pasó. Y finalmente, lo que os decía al principio, yo no soy un activista, pero sí admiro a los activistas y creo que es necesario reflexionar sobre el activismo, sobre la actuación política de la gente, pero no solo la actuación política, sino en realidad todas las formas en que los arqueólogos y la gente que trabaja en la guerra civil actúa sobre ese pasado, y al actuar sobre ese pasado actúa también en el presente. La arqueología de la guerra civil, como cualquier otra arqueología, tiene que ser necesariamente teórica, tiene que tener una perspectiva teórica. Una de las cosas que deberíamos preguntarnos los arqueólogos cuando nos dedicamos a estudiar un pasado reciente para el cual tenemos una multitud ya de fuentes históricas, de fuentes orales, fuentes escritas, una de las cosas que deberíamos plantearnos siempre es qué podemos hacer como arqueólogos, para qué sirve la arqueología. En el caso de la guerra civil hay un aspecto de la arqueología que es obvio para qué sirve. Nadie tiene por qué preguntarse, no hace falta, para qué sirve la arqueología de la guerra civil, ¿no? ¿Para qué sirve el hecho de que exhumamos los cuerpos de personas asesinadas por motivos políticos hace 60, 70 u 80 años? Eso está fuera de duda. Por lo menos está fuera de duda desde un punto de vista político y desde un punto de vista ético. Quizá todavía tengamos que tratar de justificarlo desde un punto de vista científico, desde un punto de vista epistemológico. Pero en todo caso, no creo que nadie tenga la necesidad de explicar el por qué tiene que exhumar restos de personas de la guerra civil, ¿no? En cambio, sí deberíamos preguntarnos qué puede aportar la arqueología desde un punto de vista más teórico,
de otro tipo de restos de la guerra civil que no tienen que ver con seres humanos directamente, ¿no? Con los restos de personas. Y una de las cosas que puede hacer la arqueología de la guerra civil es plantearse cuestiones sobre la temporalidad del pasado. La arqueología es básicamente la ciencia de la cultura material, es la investigación de la cultura material por antonomasia, es algo que pueden estudiar otras disciplinas, pero en principio la que está mejor preparada por hacerlo, la que lleva más tiempo haciéndolo, es la arqueología, es la ciencia de la cultura material, no solo eso, sino además de la cultura material en el pasado. Entonces, una de las cosas donde los arqueólogos podemos seguramente aportar algo es sobre este concepto de la temporalidad, sobre el concepto del tiempo, y sobre todo el tiempo de los objetos, que es el que rescatamos los arqueólogos. Os voy a poner un ejemplo. Cuando se habla de la Guerra Civil Española, se suele hablar de ella en términos muy historicistas. Es un periodo muy concreto de la historia y como tal periodo concreto los historiadores tienden a verlo de una forma muy homogénea, como un tiempo único. En cambio, los arqueólogos, cuando excavamos o cuando prospectamos los restos de la Guerra Civil, lo que nos encontramos no es un tiempo único, nos encontramos un tiempo múltiple. Eso quiere decir que encontramos, por supuesto, la España de 1936, pero también nos encontramos la España del siglo XV en muchos sentidos. Cuando uno excava un campo de batalla, cuando uno excava, pongamos por caso, si lo hiciéramos, un contexto de inicios de la guerra en el año 36 en Extremadura, muchos de los restos materiales que nos encontramos, mucha de esa realidad material que nos transmiten esos objetos, no es del mundo de 1936, sino de un mundo tradicional que tenía cientos de años en el momento en que estalla la guerra. También tienden a decir los historiadores que la Guerra Civil Española es el preludio de la Segunda Guerra Mundial y se pone mucho énfasis en las cosas nuevas que trae la Guerra Civil, ¿no? Desde transfusiones de sangre hasta bombardeos de poblaciones civiles. Pero la Guerra Civil es también una guerra del siglo XIX. De hecho, hay algunos historiadores que han propuesto que la Guerra Civil es, ante todo, una guerra del tercer mundo. Y lo proponen más bien como una especie de intuición o como una anécdota, pero es verdad que en muchos sentidos la Guerra Civil Española, si se parece a algo, es a una de las guerras del tercer mundo de las que estamos acostumbrados ahora. Y lo que nos cuenta el mundo de los objetos es efectivamente eso, que la Guerra Civil Española es también una guerra muy arcaica, es una guerra del siglo XIX en la cual se emplean armas del siglo XIX, como estas que podéis ver en la imagen. Son fusiles de hacia 1870 que se emplearon en la defensa de Madrid y que nosotros encontramos no los fusiles, sino la munición en nuestras excavaciones de la ciudad universitaria. Pero la arqueología no puede solo reflexionar sobre el tiempo de los objetos, puede reflexionar a través de los objetos sobre el tiempo de la historia. Una de las cosas que ha hecho la historia revisionista en los últimos años es decir que la Guerra Civil Española empezó en el año 34 o en el año 31, ¿no? Pero lo más habitual es decir que la Guerra Civil Española empezó con la insurrección de octubre del año 1934 y, por lo tanto, la culpa de la guerra civil es de la izquierda, no es de la derecha. Entonces, esta es una narrativa que es tremendamente potente y que a la gente de derechas les encanta, ¿no? Descubrir que, en el fondo, la culpa de la guerra civil no es suya, sino que es de sus contrincantes políticos. A mí siempre que me dicen eso, yo les digo, bueno, ¿dónde están las trincheras, las fosas comunes, los fortines del año 34? Por supuesto, en Asturias puede que haya algún fortín o alguna trinchera, pero eso es el registro arqueológico de una insurrección, no es el registro arqueológico de una guerra civil española, es decir, una guerra civil que afectó a todo el Estado español. Arqueológicamente yo lo que veo es una cosa que empieza en 1936 muy claramente, en el verano del 36, y que termina en el año 39, que termina a principios de los años 50, como muy pronto, cuando se acaban de cerrar los campos de concentración, los campos de trabajos forzados, cuando empiezan a desaparecer ya las fosas comunes. Entonces, lo que nos dice el relato de la arqueología es que la guerra civil empieza en el año 36 con estas trincheras, estas en concreto son de la ciudad universitaria, y acaba cuando se acaban las fosas comunes. Si utilizamos el lenguaje arqueológico, los fósiles directores de la guerra civil, que son las fosas comunes o las trincheras, es algo que marca un periodo muy concreto y que no es el que quieren los historiadores revisionistas. Otra cuestión que tiene que ver con la temporalidad, a mí me interesa particularmente porque es una cuestión muy arqueológica, es la historia después de la historia.
Si uno lee cualquier historia de la Guerra Civil Española, uno lo que se encuentra es un recorrido por las grandes batallas que cambiaron o que fueron decisivas en distintos sentidos en la historia de la Guerra Civil. Entonces uno pasa de la batalla de Madrid a la batalla del Jarama, a la batalla de Guadalajara, Brunete, etc. En cambio, los arqueólogos, cuando estudiamos un sitio, seguimos estudiando la historia una vez que ha pasado la historia. Cuando nosotros estudiamos la ciudad universitaria, encontramos trazas de la batalla de Madrid de noviembre del año 36, pero encontramos también lo que siguió pasando ahí en el año 37, en el año 38, en el año 39. Entonces, en cierta manera, la arqueología lo que hace es recordarnos que los sitios siguen existiendo. Parece que es una trivialidad, pero en el fondo creo que no reflexionamos suficiente sobre ello. La gente siguió muriendo en la ciudad universitaria después del año 36, siguieron pasando cosas. El problema es que, como ya no es decisivo en el desarrollo de la guerra, desaparece de la atención de los historiadores, y al desaparecer de la atención de los historiadores, también desaparece de nuestra memoria colectiva. Entonces, lo que hacemos los arqueólogos también es recuperar estas batallas olvidadas, recuperar estas vidas anónimas. Y finalmente, en relación con la temporalidad, un tema que es particularmente propio de la arqueología es la actualidad del pasado. Los testimonios, los documentos de la arqueología no están en el pasado, están en el presente. No están tampoco restringidos a un espacio como puede ser el archivo, la biblioteca. Los testimonios que estudia la arqueología están en todas partes, están presentes hoy, los podemos tocar, los podemos ver. Entonces, una de nuestras reflexiones debería ser qué significa este hecho de la actualidad del pasado, el hecho de que el pasado esté ahora aquí con nosotros, cómo modifica nuestra perspectiva de la historia, el hecho de que ese pasado que está ahora aquí con nosotros no solo sea visible, sino que además sea consciente para nosotros, ¿no? Porque el hecho de que sea visible no quiere decir que sea consciente, pero el hecho de que no sea consciente no quiere decir que no tenga un efecto en nosotros, que quiere decir que este pasado visible pero inconsciente exista, cómo actúa inconscientemente en nuestro comportamiento, en nuestras ideas políticas, en nuestras relaciones sociales, cómo nos afecta el hecho de que siga existiendo el Valle de los Caídos o el Arco de Triunfo a la entrada de Madrid, por ejemplo. Todos estos temas que os comentaba tienen que ver con el hecho con la temporalidad o con la relación entre el tiempo y la materia. Otra cuestión importante de la arqueología de la guerra civil, en concreto de la arqueología más bien de la posguerra, que es otra forma de guerra civil, es la construcción de sujetos. Los sujetos no se construyen solo con discursos, por muy espectaculares que sean esos discursos, ¿no? Como todos los que se construyeron y diseminaron después del año 36 por parte de los franquistas. Los sujetos políticos se construyen también literalmente con ladrillos, se construyen materialmente. Y ahí la arqueología tiene mucho que aportar. Ver cómo esa construcción de subjetividades a partir del año 36 se fundamentó también en determinadas construcciones materiales, en determinados espacios. Y hay tres elementos que son fundamentales en la construcción de sujetos, en principio totalitarios, a partir del año 36, que son las nociones o los conceptos de terror, de disciplina y de vergüenza. Y los tres se construyen materialmente. El hecho del terror es evidente, las fosas comunes son el testimonio más elocuente de ese terror, pero también los centros de represión, los campos de concentración, las cárceles, y un elemento que es muy interesante y que merece ser estudiado en detalle, que son las casas cuartel de la Guardia Civil, que empiezan a proliferar a principios de los años 40 y que son no solo un mecanismo práctico de controlar el territorio, sino que son también una forma de herramienta de construir subjetividades políticas, porque son una forma de aterrorizar a la gente, de hacer el poder continuamente presente, y no un poder cualquiera, sino un poder que aterroriza y que paraliza. Otra cuestión fundamental, lógicamente, en cualquier dictadura es la disciplina. Y la disciplina no se impone solo en los colegios o en los cuarteles, la disciplina se impone en el espacio en el que vivimos, en el que circulamos diariamente. Quizá donde mejor se vea esta imposición de la disciplina sea en los poblados o en las poblaciones reconstruidas por regiones devastadas a partir del año 39, pero también en los poblados de colonización,
no solo en iniciativas públicas, sino también en iniciativas privadas, como por ejemplo en este pueblo del Alamín, construido en una fecha tan tardía como el año 57, pero que es un ejemplo magnífico de arquitectura, urbanismo fascista. Es una copia española de los Borghi que estaban creando los italianos, la Italia fascista en los años 30. Y finalmente la vergüenza. Y la vergüenza es algo que también se produce materialmente. Se produce, por ejemplo, cambiando las nociones de lo público y lo privado, obligando a hacer a la gente cosas que se tienen que hacer en el ámbito privado e íntimo de forma pública. Por ejemplo, las letrinas de un campo de concentración. Quizá no seamos suficientemente conscientes de lo importante que fueron las letrinas, una cosa tan material como es una letrina, en la construcción de sujetos franquistas, en la construcción de sujetos despolitizados, de antiguos republicanos humillados, a los cuales se les silenció no solo con torturas, no solo con discursos, sino también haciéndoles asimilar de forma muy profunda la vergüenza. Segunda cuestión, el conocimiento. ¿Qué conocemos los arqueólogos? Quizá lo primero que nos venga a la mente es que los arqueólogos conocemos o permitimos conocer historias ocultas. Y esas historias ocultas, quizá el mejor ejemplo sean las fosas comunes, algo que aparentemente no sabíamos y que de repente sabemos, como que en este lugar están enterradas tantas personas que han sido asesinadas de esta manera. Eso por un lado. Por otro lado, también podemos descubrir cosas en esas fosas comunes que solo es posible o casi solo es posible descubrir arqueológicamente, como por ejemplo una serie de castigos simbólicos, de castigos post-mortem que se observan en distintos contextos, como por ejemplo esta fosa que me parece que es de Chauen, ¿no? Si no me equivoco, en la cual están se ejecutó a una serie de soldados comunistas y se les puso boca abajo como una forma de castigo simbólico, no solo en vida, sino obligarles a comer tierra, ¿no? Esa es una historia oculta que la arqueología o la antropología forense están descubriendo. También las masacres de determinados sectores sociales, como por ejemplo las masacres de mujeres, que es algo extremadamente común en el caso del sudoeste, en Andalucía y en Extremadura. Las masacres de mujeres se conocen desde un punto de vista de la tradición oral, pero la arqueología nos está descubriendo verdaderamente una historia oculta, hasta qué punto esta violencia de género extrema era común durante la Guerra Civil, especialmente durante los primeros meses de la Guerra Civil. Hay otro tipo de historias, sin embargo, que no son necesariamente ocultas. Las fosas comunes son un ejemplo perfecto de historia oculta porque verdaderamente es algo que está físicamente oculto, son personas que han sido eliminadas de la faz de la Tierra físicamente y se ha tratado de eliminar, de ocultar su memoria. Pero hay historias que no han sido necesariamente ocultadas de forma consciente. Ahí podríamos hablar de historias más bien marginadas, de historias que han sido dejadas en la cuneta de la memoria. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, es las familias de las personas que sufrieron la represión franquista, las mujeres, los niños, los dependientes de los prisioneros de los campos de concentración, de los destacamentos penales. El trabajo que hicimos nosotros, por ejemplo, con los destacamentos penales de la Sierra Norte de Madrid, reveló estas historias marginadas. No es que hubiera un intento consciente por parte del franquismo de negar que las familias de los prisioneros fueron obligadas a correr la misma suerte que ellos, a convivir con ellos en los campos de concentración en unas condiciones pésimas. Realmente al régimen le daba absolutamente igual eso, ¿no? Simplemente es una historia que ha quedado marginada dentro de nuestra memoria. Entonces la arqueología ahí lo que puede hacer es recuperar esas historias y traerlas a un lugar más central de nuestra memoria colectiva, dejar de que sean memorias periféricas y que se conviertan en memorias centrales y devolver a estas personas el protagonismo en la historia, ¿no? Personas que han sido continuamente marginadas, no necesariamente borradas conscientemente como los asesinados, sino simplemente marginadas. Otro tipo de historias que nos permite conocer la arqueología son las historias olvidadas. En este caso no están marginadas porque no hay una cuestión necesariamente política detrás de ello, ni hay desde luego un deseo consciente de ocultarlo, es simplemente que se han considerado
triviales, poco interesantes y han desaparecido de nuestra memoria. Y pueden ser cosas muy anecdóticas, muy específicas, o pueden ser cosas de mayor calado. Un ejemplo de una cuestión muy específica, muy anecdótica, es esta aspillera de un fortín que excavamos en el Ebro en el año 2011 con los colegas de Edith Patri de la Universidad de Barcelona. En el año 36, cuando se empiezan a hacer búnkers en España, se hacen fortines iguales que los que se estaban haciendo en la Primera Guerra Mundial, más o menos, con sus aspilleras de cemento, etc. El problema es que los obreros y los soldados se dieron cuenta de que en estas aspilleras rebotaban las balas y la metralla y acababan matando o hiriendo a la gente que estaba dentro del búnker. Entonces lo que decidieron los ingenieros militares en un determinado momento es dejar el encofrado, las planchas de madera del encofrado de hormigón para que absorbieran los impactos. Y esto efectivamente es muy efectivo. Nosotros lo hemos podido comprobar arqueológicamente porque en esta aspillera se puede observar cómo hay varias balas que están aquí marcadas con flechas incrustadas en la madera del fortín. Esta es una historia que no va a aparecer en ningún libro de historia, por lo menos hasta que nosotros la hemos descubierto arqueológicamente. Pero es evidente que es una historia de la guerra civil, que nos está hablando de cómo se vivió la guerra, de cómo se inventaban cosas en la guerra, de la creatividad, si uno quiere, humana en un contexto bélico. Y es una historia que está olvidada para desgracia de los soldados que combatieron, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas lecciones de la Primera Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, que se olvidaron en la Segunda Guerra Mundial y que podrían haber salvado muchas vidas. Pero hay historias que son menos anecdóticas. Batallas completas que han quedado completamente olvidadas. Es el caso de la ofensiva al Alto Tajuña, que nosotros llevamos excavando desde el año 2010 y que fue una batalla de dimensiones realmente muy considerables. Hubo cerca de 8.000 bajas, cerca de entre 800 y 1.000 muertos, y es una batalla en la que lucharon cientos de miles de soldados, y sin embargo ha pasado totalmente desapercibida para la historiografía y en general para la memoria colectiva. Y sin embargo es una batalla, como digo, importante, por lo menos importante para la gente que luchó en ella, que sufrió las consecuencias de esta batalla, que murió, que fue herida a lo largo de esta batalla. Al ser una batalla poco conocida, ha generado también muy poca documentación. Hay algunos episodios de esta confrontación que solo se pueden recuperar arqueológicamente. En concreto, este mapa que veis aquí es de lo que nosotros llamamos la batalla de la Enebra, que es una batalla que duró aproximadamente 2 días, que debió involucrar a unos 2.000 soldados aproximadamente y que debió causar, por lo que sabemos, cerca de 1 centenar de muertos. Es decir, es una batalla, dentro de esta batalla olvidada, es otra batalla olvidada de unas dimensiones bastante considerables. Y sin embargo no tenemos prácticamente un solo documento que nos hable de esta batalla. Lo que hacemos, o lo que hemos hecho durante los últimos 5 años, es reconstruir cuidadosamente a través de los testimonios arqueológicos cómo fue esta batalla, qué es lo que pasó, cómo la vivieron los soldados. Y quizá un apartado que sea el menos popular, porque parece que no es la mejor manera de vender la arqueología, sea el de las historias conocidas. Una de las cosas que conoce la arqueología son las historias conocidas. ¿Para qué sirve entonces la arqueología? Nos podemos preguntar. Bueno, la arqueología lo que hace es conocer las historias conocidas de otra manera. Y esa otra manera es lo que produce el conocimiento. Hay 2 términos filosóficos griegos, uno de Platón y otro de Aristóteles, que son anamnesis y anagnórisis, que se refieren precisamente a esta idea de conocer lo que ya es conocido. Y de hecho, para los griegos, en la filosofía griega, el conocer era fundamentalmente conocer lo conocido. El hecho de que conocer signifique algo siempre radicalmente nuevo es algo relativamente reciente también. Entonces, quizá los arqueólogos deberíamos fijarnos más en este tipo de conceptos para tratar de revalorizar nuestro trabajo. Quizá realmente este esfuerzo de anamnesis, que es el que hacemos los arqueólogos, sea verdaderamente importante, sea una forma de conocer el pasado original y más profunda. No me voy a meter en este tema, pero lo voy a ilustrar con un par de ejemplos.
Si le preguntamos a alguien si sabe que en la Guerra Civil Española, alguien que sepa más o menos algo de la Guerra Civil, se usaban pozos de tirador, nos dirá, pues claro que sí, ¿no? Eso no es nada desconocido, claro que se usaban pozos de tirador. Sin embargo, probablemente al ver esta planimetría de un pozo de tirador con los objetos asociados, realmente no tenga la sensación de que esto ya lo sabía, ¿no? Probablemente tenga la sensación de que está viendo un pozo de tirador por primera vez en su vida. Pues esa sensación de crear conocimiento a través de percibir algo conocido como si fuera la primera vez que uno lo ve, es lo que hace la arqueología también. Y para producir esa sensación de ver algo conocido como si lo viera uno por primera vez en su vida, lo que tiene que hacer es, por supuesto, excavar muy bien o prospectar muy bien, pero también ser capaz de construir historias muy bien. Y tiene que ser capaz de mediar, de manifestar ese pasado de una forma que nadie más sea capaz de manifestarlo. Y para eso ahora tenemos toda una serie de medios que nos permiten ver mejor el pasado, visualizar mejor el pasado. Esto es una planimetría, un mapa de densidades de una de las trincheras que excavamos en el Ebro, y es, digamos, una especie de síntesis visual de este asalto a una trinchera, una de las últimas trincheras del Ebro. En relación con esto, contar es uno de los aspectos fundamentales de la arqueología de la Guerra Civil Española, y es muy importante en general en la arqueología contemporánea. En el caso de la arqueología del Paleolítico Inferior, digamos que las dotes narrativas no son tan importantes como en otros periodos, porque no es tan importante, digamos, el relato en sí como determinados descubrimientos que nos permiten conocer más la evolución humana, ¿no? El proceso de desarrollo de los seres humanos. Pero en el caso de la Guerra Civil, dado que realmente no descubrimos cosas que sean reveladoras en ese sentido, ¿no? Yo siempre digo que no vamos a descubrir que realmente la Guerra Civil la ganaron los republicanos. Lo que tenemos que hacer es desarrollar más bien nuestras dotes de narradores no simplemente con palabras, sino, como os comentaba antes, narradores con imágenes. Y tendríamos que reflexionar más sobre cómo escribimos la historia o cómo contamos la historia los arqueólogos. Y me da la sensación de que todos tenemos la tendencia, especialmente aquellos que trabajamos con campos de batalla, de acabar reproduciendo el discurso de las crónicas militares, ¿no? De los historiadores militares. Un poco acabamos siendo todos una especie de Martínez Bande, ¿no? El historiador oficial franquista, el historiador militar oficial franquista. Y no quiere decir que esto no sea importante, es obvio que la arqueología de la Guerra Civil Española puede contribuir a la historia militar, digamos, desde un punto de vista más tradicional. En el caso de la batalla de la Enebra, que os contaba antes, uno puede contar esa batalla desde un punto de vista puramente militar y está contribuyendo a la historia de las tácticas o de las microtácticas militares sobre el terreno. Sin embargo, quizá deberíamos mirar hacia otro lado, no tanto a Martínez Bande, sino a los historiadores no militares que han hablado de la guerra civil, o también a historiadores militares que han sido capaces de contar la guerra, de contar los conflictos desde otro punto de vista que no sea exclusivamente una perspectiva táctica o estratégica, ¿no? Estoy pensando desde el punto de vista militar, gente como Anthony Beevor, ¿no? Pero, por supuesto, grandes historiadores como Paul Preston o Hugh Thomas. He traído aquí a 3 historiadores británicos. Hay grandes historiadores españoles, por supuesto, admirables, pero el hecho de haber traído a 3 ingleses o 3 británicos es porque los británicos siempre han tenido, los historiadores británicos, muy en cuenta este aspecto narrativo de la historia, este aspecto de retórico, digamos, que para contar bien historia hay que saber contarla bien, no llega simplemente con organizar bien los datos, sino que hay que tener una capacidad de transmitir esos datos, de manifestar ese pasado, ¿no? Y creo que deberíamos aprender mucho de estos historiadores. El problema es que no llega simplemente con copiar la historia de los historiadores, entre otras cosas porque el registro que nosotros utilizamos, los documentos que utilizamos son completamente distintos. Y si tratamos de imitar, sea a Martínez Bande o a Hugh Thomas, lo vamos a hacer mal, porque los datos que tenemos no son equiparables. Entonces lo que tenemos que tratar es de, yo diría, aprender de estos historiadores cómo narrar bien las cosas y después tratar de buscar nuestro propio estilo de narración arqueológico que sea fiel a nuestros datos, a los datos materiales. Por supuesto, ahora cada vez hay más gente
como se comentaba aquí al principio en la inauguración, que trata la guerra civil desde los puntos de vista más diversos y uno de ellos es la literatura, ¿no? También de la literatura deberíamos aprender, porque en la arqueología quizá haya un elemento de ficción que sea superior al de la historia, porque nosotros como arqueólogos tenemos que hacer a veces más saltos de fe, tenemos que reconstruir más cosas que no están presentes en el registro arqueológico, que no están presentes en nuestros datos. Y al mismo tiempo que hacemos literatura, tenemos que ser conscientes de que estamos haciendo ciencia, de que trabajamos con pruebas, que hacemos una historia verdadera, como diría el historiador Paul Bain, y que ese verdadera, asociada a la palabra historia, es lo que hace la narración histórica absolutamente fascinante y única, ¿no? El hecho de que sea auténtica, que no sea ficción. Y últimamente tenemos, digo últimamente porque han empezado a proliferar las iniciativas artísticas, tenemos el arte, ¿no? Que es otra forma de transmitir el pasado y es una forma de la que tenemos mucho que aprender. Particularmente, yo diría que en el caso de la Guerra Civil Española todavía no se ha producido un arte, artes visuales, digamos, o artes plásticas, que realmente esté a la altura del problema. Ha habido varias propuestas artísticas. Una de las más famosas, por ejemplo, son las fotografías de Francesc Torres. Como arqueólogo, yo he de decir que a mí esto no me emociona mucho. Estoy viendo a un artista que está descubriendo la arqueología y está fascinado por la arqueología. Como yo soy arqueólogo y hago estas fotos, pues me cuesta ver esa fascinación. Desde un punto de vista estético y digamos, conceptual, no me resulta particularmente interesante. Esto es Corbera d'Ebre, donde ha habido varias intervenciones artísticas. Me sucede lo mismo. Estéticamente no me dice gran cosa, conceptualmente me dice menos todavía. No es algo que sea privativo de la guerra civil. Uno de los problemas no es solo una cuestión de creatividad, sino es una cuestión sobre todo de la materialidad de la guerra es absolutamente potente y perturbadora. Es tan perturbadora que es muy difícil artísticamente estar a la altura de lo que uno está tratando de apropiarse conceptualmente, tratando de manifestar. Esta fotografía de un búnker es de las hermanas Wilson, que son unas artistas británicas. Es espectacular, pero no es espectacular la obra de las hermanas Wilson ni la fotografía, es espectacular lo representado. El problema es que hay muchas veces una apropiación por parte de los artistas de lo que están representando, hasta el punto de que es difícil saber qué es lo que es verdaderamente llamativo, chocante de su obra, ¿no? Entonces creo que aquí lo que habría que hacer sería más, y voy a utilizar otra palabra griega y va a ser la última, es un ejercicio de ékfrasis, y a esto me voy a referir después, voy a explicar qué es lo que quiere decir. Otro ejemplo de cuando un artista se enfrenta a la materialidad de la violencia y queda absolutamente fascinado es otra vez Francesc Torres, en este caso con los restos del 11S en Nueva York. Esto es un hangar donde están los restos de la destrucción de las Torres Gemelas. Nuevamente, que es espectacular la fotografía, el concepto de fotografiar esto, o los propios restos, la brutalidad de estos restos materiales de la guerra o del terrorismo global. Para que no se considere que soy un tipo conservador, que en realidad me gustaría que todos los artistas actuales dibujaran o hicieran grabados como los de Goya, realmente hay obras de artistas contemporáneos que me parece que han sido capaces de manifestar este trauma de la guerra o el horror de la guerra de una forma verdaderamente brillante y original, tanto estéticamente como conceptualmente. Este es una fotografía de Jeff Wall que se llama Dead Troops Talking, tropas muertas hablando, sobre la guerra de Afganistán, y es un montaje, es una fotografía falsa en la que se ve una supuesta emboscada de soldados rusos que están muertos y están hablando. Esto es una fotografía de Joel Sternfeld, que es un fotógrafo americano, que hace fotos de sitios aparentemente triviales, pero en este sitio totalmente trivial, en Central Park en concreto, ha pasado una cosa horrible. Y cuando uno lee el pie de foto y ve la cosa horrible que ha pasado, entonces ya no ve la fotografía de la misma manera. Y creo que esta es una sensibilidad que puede encajar muy bien con la arqueología de la Guerra Civil Española, con la cantidad de sitios que hemos excavado donde aparentemente no pasa nada, y sin embargo sí ha pasado algo horrible. Y una vez que uno sabe que ha pasado algo horrible, ya no vuelve a ver ese árbol o esa calle o esa cuneta de la misma manera. Carrie Mae Weems, que es otra artista norteamericana, en este caso trata el trauma de la esclavitud.
o desde un punto de vista más polémico, de una performance de Ansel Kiefer que ha tratado el pasado nazi en Estados Unidos, en Alemania. La arqueología, por lo tanto, es una forma más de manifestar el pasado, de transmitir ese pasado traumático y violento que es la guerra civil, y lo que tiene que hacer es buscar una forma potente de transmitir un pasado que es poderoso y que es perturbador. Y lo que tiene que hacer es partir de los objetos, necesariamente, que es con lo que trabajamos los arqueólogos. Y hay tres conceptos que me parecen interesantes. Uno es el de revelación, el utilizar estos objetos para revelar un mensaje oculto o un mensaje que no era visible, del que no éramos conscientes. Decía el filósofo Slavoj Žižek que hay veces que hay un determinado grupo humano o una persona, un subalterno, que es capaz de articular toda la verdad sobre una situación, algo en lo que han estado involucrados millones de personas. Hay un pequeño grupo de miles de personas o de cientos de personas que tienen la verdad, que son los que pueden articular la verdad sobre lo que ha pasado ahí, ¿no? Y eso pasa también con los objetos. Hay objetos que son capaces de articular la verdad sobre lo que ha pasado en un determinado momento, y esos objetos no tienen que ser necesariamente espectaculares. Puede ser, por ejemplo, un puchero para café que aparece al lado de un nido de ametralladoras, y ese puchero para café que aparece en un puesto aislado de primera línea, al lado de cajas de munición, nos está diciendo tanto sobre la guerra civil que realmente no necesitamos mucho más que este puchero para revelar algo sobre la guerra. O un puesto de tirador, un puesto de escucha aislado en mitad de tierra de nadie. La arqueología no solo revela cosas a partir de los objetos, sino que además cuenta historias que nadie más va a contar, porque realmente no merece la pena que se cuente, ¿no? La historia de un puchero de café o de un puesto de escucha en un lugar avanzado, o de un zapato de tacón en una fosa común. Esos objetos a los que nadie más va a prestar atención, los arqueólogos les debemos prestar atención y debemos contar su historia, debemos manifestarlos. Y para eso tenemos que utilizar, o lo que hacemos realmente es una especie de ékfrasis. Ékfrasis significa simplemente, es cuando, esta es la forma en la que nunca hay que definir un concepto, es cuando. Lo voy a decir de otra manera, la ékfrasis es la descripción de una obra de arte a partir de otro medio, de otra forma de expresión artística. Es cuando, por ejemplo, ya otra vez, menos mal que no estoy en primero de carrera porque si no me suspendían. Cuando un poeta describe música o describe un cuadro, eso es ékfrasis. Y lo que quiere decir es, fundamentalmente, una forma de expresión que respeta la forma de expresión primera. Si yo describo, por ejemplo, esta pintura graffiti en un barracón de un campo de concentración del sur de Francia, donde hubo refugiados republicanos en el año 39 y 40, lo que hago no es apropiarme de esta obra de arte de un prisionero, sino de construir un relato arqueológico que trate de revelar la verdad que hay detrás de esta obra de arte sin neutralizarla. Es decir, lo que quiero es que la veáis vosotros, no quiero que me veáis a mí, no quiero que veáis mi relato, sino que quiero que veáis esta obra, ¿no? Quiero que veáis este objeto. Y finalmente, y con esto ya acabo, está la cuestión que quizá es la más complicada, sin duda desde un punto de vista social, que es actuar. ¿Cómo tenemos que actuar los arqueólogos? La primera cuestión es cómo podemos combinar, o si es deseable que combinemos la actuación política, el activismo, con la práctica científica. Actuar significa colaborar con muchos grupos, con muchas personas, porque los arqueólogos, lógicamente, no estamos solos. Y, de hecho, no hemos sido los primeros en interesarnos por los restos materiales de la guerra civil. Ha sido la sociedad civil, han sido colectivos, han sido personas, familiares, los que han empezado a estudiar los restos de la guerra civil, a recuperarlos, a recuperar esa memoria. Entonces, cuando nosotros llegamos a un lugar lleno de gente con los que tenemos que colaborar. Y esa colaboración implica, lógicamente, respetar a los demás, aprender de los demás. Pero no es un trabajo fácil, y no es un trabajo fácil desde un punto de vista político, desde un punto de vista social.
la cuestión de cuál es el papel que deben desempeñar los arqueólogos es más claro en el contexto político que en ningún otro, ¿no? Lo que os comentaba antes, hasta qué punto debemos movilizarnos políticamente en nuestro trabajo. Yo siempre digo que soy fundamentalmente un científico y lo que me planteo son cuestiones científicas y eso es lo que me interesa. Pero es evidente que yo no estaría estudiando restos de la guerra civil si no tuviera un compromiso político. Y muchas de las cuestiones que yo me planteo o que le planteo al registro arqueológico son esencialmente políticas. La propia idea de revelación, de ocultamiento, son ideas políticas, es evidente, pero son ideas políticas movilizadas científicamente y puestas al servicio de la ciencia. Personalmente creo que debemos ser fundamentalmente científicos y que en ese ser científicos es donde podemos hacer un trabajo político más útil. Yo siempre recuerdo la frase de Francisco Echevarría en una entrevista que le hicieron, que decía que en su laboratorio no hay ni banderas ni crucifijos. Y me parece que realmente es la actitud que deberíamos tener como arqueólogos. Y eso no se debería confundir nunca con no tener un compromiso político, con no tener ideas políticas. Y de hecho, bueno, en el caso de nuestro equipo de investigación, la exposición que hemos tenido a través de las redes sociales nos ha hecho descubrir que somos rojos, estalinistas, trotskistas, sionistas, neonazis, fascistas, y realmente nos ha ayudado mucho a comprendernos a nosotros mismos. El tipo de insultos que hemos recibido realmente nos ha permitido saber que incluso cuando uno está siendo más objetivo y más científico, lógicamente ese trabajo se percibe políticamente por parte de la sociedad, ¿no? Una de las cosas por las que me parece importante el ser ante todo objetivos y ser científicos, por lo menos por lo que a mí respecta y a lo que a mí me interesa, es que a mí me gustaría convencer de lo que creo que es correcto, no a la gente que ya está convencida, no a la gente que lleva una bandera republicana, sino a la gente que no está convencida, a la gente que cree que Franco no mató tanto, que la dictadura no fue tan mala, que si hubiera vencido a la República aquello habría sido peor que la Rusia de Stalin. A mí me gustaría realmente llegar a esa gente y todos mis esfuerzos, digamos, didácticos, pedagógicos, son para demostrar que científicamente, demostrarle a la gente que científicamente esas ideas que ellos tienen son prejuicios y están equivocados. Y quiero hacerlo de una manera en que la gente no se sienta agredida políticamente, ni se sienta insultada, ni se sienta minusvalorada. Y creo que ese es un trabajo mucho más difícil y mucho más importante políticamente que llevar banderas a los yacimientos, que no digo que esté en contra. Yo no lo voy a hacer porque creo que no debo hacerlo como científico. Me parece maravilloso que lo hagan la gente de las asociaciones, pero creo que como científico mi trabajo es conseguir llevar ese mensaje a gente a la que no va a llegar de otra manera. Otro tipo de colectivos con los que trabajamos son la gran cantidad de gente que está interesada en la Guerra Civil Española y que no son profesionales de la historia, que no son profesionales de la arqueología. Y hay todo tipo de colectivos. Lo que hemos aprendido a lo largo de los últimos 20 o 30 años los arqueólogos, al menos los que leemos la bibliografía anglosajona, es que hay que colaborar con la sociedad, hay que colaborar en pie de igualdad, que tenemos que realizar prácticas simétricas, permitir que la iniciativa parta de la sociedad, que no sea nuestra iniciativa, etc. Y nosotros hemos tratado de aplicarlo en los proyectos que hemos hecho de arqueología de la guerra civil a rajatabla siempre que hemos podido. Y una de las cosas que hemos descubierto es que esos modelos están muy bien teóricamente, pero que en la práctica no siempre funcionan así. Una de las cosas que nos podemos encontrar es que la gente quiere hacer ellos su historia por su cuenta y a veces no lo hacen bien. Esta es una excavación de un fortín en Nules, en Castellón, que se hizo sin ningún tipo de control arqueológico. Con muy buena voluntad lo hizo el encargado de turismo, me parece, del ayuntamiento. Llevó una cuadrilla del ayuntamiento y lo excavó y ya está, y destruyó todo el contexto arqueológico. Este tipo de actuaciones, lógicamente, es mala para el patrimonio de la guerra civil y es mala para la generación del conocimiento. Lo que nos requiere este tipo de prácticas es realizar no una práctica simétrica, sino en cierta medida tiene que ser asimétrica. Los arqueólogos tenemos que realizar una labor pedagógica también con la gente que no es
que no tiene una formación como arqueólogos. Tenemos que decirles que determinadas cosas solo las podemos hacer nosotros, igual que determinadas cosas solo las puede hacer un médico. Yo me puedo poner una tirita en mi casa o tomar una aspirina, pero no puedo operarme de apendicitis. Pues con la arqueología pasa algo parecido. Eso no quiere decir que ellos no puedan colaborar con nosotros, pero la relación simétrica no siempre es posible. Nosotros tenemos un conocimiento experto que la gente no siempre tiene. Otro problema, una de las cosas que nos dicen siempre los anglosajones es que el pueblo siempre tiene la razón. El pueblo es ilustrado desde un punto de vista político también, y las ideas que tiene la gente siempre son progresistas y avanzadas. Y frente a ellos se impone una academia que es absolutamente rígida, autoritaria. En mi experiencia trabajando con mucha gente, con distintos colectivos de la guerra civil, entre ellos los recreadores, es que no es necesariamente así, y que mucha gente que está interesada en la guerra civil tiene ideas de ultraderecha o muy conservadoras o llenas de prejuicios políticos franquistas. Entonces yo con esta gente no puedo trabajar como pretenden mis colegas anglosajones en términos de igualdad. Yo creo que aquí mi labor es la que os comentaba antes, es una labor pedagógica. Lo que tengo que tratar de hacer es convencer a esta gente de que el relato que ellos están construyendo es un relato verdaderamente conservador, franquista, que va contra los derechos humanos. Y eso implica que en determinados momentos tengo que tener yo la iniciativa, tengo que ser menos simétrico. Otro tipo de colectivos abundantes en la guerra civil y que están haciendo una labor loable son los bunkerólogos. Cualquiera de estos colectivos están haciendo una labor absolutamente fundamental en la recuperación de la memoria de la guerra civil, sea la memoria de los vencidos, de las víctimas, sea la memoria material de la guerra. En general, toda iniciativa que vaya enfocada a recuperar la historia de la guerra civil tiene que ser bienvenida. El problema, nuevamente, nuestros colegas anglosajones nos dicen que cuando hacemos arqueología pública tenemos que ceder la iniciativa a la sociedad, tenemos que dejar que sea la gente, los no profesionales, los que hagan también su propia historia. Pero ¿qué pasa cuando estos no profesionales le quitan el trabajo a los profesionales? En la Comunidad de Madrid le está encargando a asociaciones de amateurs el realizar los inventarios de arqueología de la Guerra Civil Española en la comunidad, cuando hay cientos de arqueólogos en el paro. Y no digo que no estén bien hechos, porque están muy bien hechos, son unos inventarios magníficos. Pero nuevamente aquí, en este caso no es que tengamos una simetría complicada, es que en este caso tenemos una simetría en la que los que resultamos perjudicados somos los arqueólogos. Nuevamente es un contexto en el cual los arqueólogos tenemos que recuperar nuestra autoridad. Entonces yo no estaría tan dispuesto en todos los contextos a prescindir de la autoridad. Creo que tenemos una autoridad epistémica de conocimiento que no está basada en una cuestión jerárquica en que yo mando más o tengo un título, sino que tiene que estar basada en que tengo un conocimiento que está basado en una formación continua a lo largo de muchos años, que hago cosas, soy capaz de hacer cosas o de conocer cosas que el resto de la sociedad no puede y de contarlas de una manera que otros no pueden. Y creo que también en determinados contextos tenemos una autoridad que podríamos llamar política, ¿no?, frente a estas narraciones franquistas o sociológicamente franquistas que son frecuentes en muchas asociaciones o en muchos colectivos. Ya para concluir, los 4 temas que os he planteado son 4 cuestiones que deberían constituir nuestra arqueología. Debería ser la arqueología de la guerra civil una arqueología teórica, o por lo menos que esté fundamentada en cuestiones teóricas. Debería ser una arqueología empírica necesariamente, es decir, el hecho de que sea teórica no quiere decir que no tenga que estar basada estrictamente en datos materiales. Tiene que ser también una arqueología poética en el sentido amplio, es decir, una arqueología que sea capaz de contar, de transmitir, de manifestar el pasado de una forma peculiar y que nadie más sea capaz de manifestarlo. No quiere decir que sea mejor, ojo, no quiere decir que lo vayamos a hacer mejor, lógicamente, que Hugh Thomas o que Joel Sternfeld, ¿no? Lo que quiero decir es que lo tenemos que hacer de una forma única, de una forma diferente, que justifique la labor de la arqueología. Y tiene que ser una arqueología pública. Y para mí hacer una arqueología pública no es simplemente hacer una arqueología en la que colabore la sociedad, sino hacer una arqueología que tenga un beneficio público. Y a veces ese beneficio público, ese ponernos al servicio de la sociedad, quiere decir entrar en conflicto con determinados sectores de la sociedad. Muchas gracias. Muy bien de tiempo, que sepas que de 1 a 2 vamos a tener 1 hora de debate y diálogo, pero bueno,
dar la voz a la gente y pasar a la siguiente ponente. Entonces yo creo que podéis hacer algún comentario o pregunta aprovechando a Alfredo, Josu y Xavi tienen los micrófonos, levantad la mano quien quiera. El tiempo solo, por favor, aprovechad. Allí, por favor. Hola, soy Irache Jaio, vengo del mundo del arte, entonces, bueno, bueno, gracias por el repaso también que has hecho de la aproximación del mundo artístico al mundo de la arqueología. Me he quedado con, o sea, me interesa mucho cómo varios conceptos que se están discutiendo en el mundo artístico también parece como que se están discutiendo en el mundo vuestro, ¿no? Por ejemplo, el concepto de autonomía, y bueno, me he quedado con las ganas de saber un poco más sobre lo que opinas tú en la relación con los colectivos de memoria histórica, y cómo has comentado que no es siempre una relación fácil, y hasta qué punto se puede, hay lugar para la autocrítica y otras narrativas que no vayan necesariamente desde el victimismo en relación con estos colectivos. Bueno, yo personalmente la verdad es que no tengo tanta experiencia como otros colegas trabajando con colectivos de memoria histórica, y creo que dentro de los colectivos a los que estaba haciendo referencia, con los de memoria histórica me parece que las relaciones en general son muy positivas. Me imagino que en el fondo compartimos esa idea común de que estamos recuperando a las víctimas de la violencia política, ¿no? Y eso es algo que no pasa necesariamente cuando uno trabaja con otros colectivos, ¿no? Pero es verdad que uno de los problemas que puede haber es que hay dos compromisos distintos cuando se juntan la gente que tiene una labor más de activista y los científicos, ¿no? Y es que el compromiso del científico es ante todo con la ciencia, ¿no? Con la producción de conocimiento, y el compromiso del activista es con una causa política, y uno puede estar más o menos de acuerdo con esa causa política, puede no estar de acuerdo al 100% con esa causa política, y ahí es donde pueden surgir fricciones, ¿no? En cuestiones de cómo se memorializa, cuál debe ser la labor del científico en relación a esa historia que se está produciendo, hasta qué punto debe refrendarla. Y a mí determinadas prácticas que me resultan incómodas, porque me resulta que se están construyendo también pasados excluyentes, ¿no? Si utilizamos determinadas banderas en determinados contextos, la guerra civil realmente es muy complicada y las víctimas vienen de un espectro político muy amplio, ¿no? Sabemos que hay asesinada gente con ideas muy distintas, anarquistas, comunistas, socialistas con afinidades más comunistas, socialistas, socialdemócratas, gente de izquierda republicana, más de centro. Y mi sensación es que en los últimos años se ha estado empezando a crear una memoria más monolítica de esas víctimas, que no es necesariamente positiva. Y después se ha estado creando también una visión que no es cierta, y es que las víctimas murieron por la democracia. Desgraciadamente no es así. Eso no quiere decir que yo no vaya a poner todo el cuidado y todo el cariño en recuperarlos, y eso no quiere decir que muchas de sus ideas me parezcan maravillosas y me pueda identificar al 100% con ellas. Pero el construir esas víctimas como muertos por la democracia es una proyección desde el presente totalmente, y en cuanto uno lee historia y sabe cómo era la situación política y los debates que había en el año 36, sabe que muchos de los que están asesinados no eran asesinados o no estaban muriendo por la democracia, estaban muriendo por una utopía anarquista o una sociedad comunista, la dictadura del proletariado, lo que quieras, pero no la democracia. El problema es que si uno introduce este tipo de debates
en esos contextos lo que crea también son polémicas innecesarias, me parece a mí, ¿no? Creo que nuestro trabajo debería ser, quizá, como científicos, hacer visible, por supuesto, esa complejidad política que supone cualquier fosa común o cualquier resto de la guerra civil, pero hacerlo con cuidado de no desacreditar, lógicamente, al movimiento de la memoria histórica, ¿no? Porque ese es el peligro que hay, para mí el más importante, ¿no? Si uno entra en conflicto con la gente de memoria histórica por cuestiones de tipo científico, sean históricas o sean antropológicas o lo que uno quiere, puede ser muy peligroso porque se puede acabar utilizando como arma arrojadiza contra la propia idea de la memoria histórica, ¿no? Entonces, para mí, estos son cuestiones que son verdaderamente complicadas, ¿no? Cómo combinamos ese activismo político y esas buenas intenciones con la realidad histórica o la realidad arqueológica, ¿no? Aquí, Xavi. A Juan. Y después Peter y sí, lo dejamos. Hemos visto cómo la administración pública de diferentes comunidades autónomas pues bueno, contrata a colectivos de aficionados para inventariar bienes patrimoniales de la guerra civil, contrata a un retén de trabajadores para excavar y contrata a un grupo de recreadores para contar lo que fue la guerra civil. ¿No puede ser eso un síntoma de cuál es el concepto, la imagen, lo que entiende la administración pública de este país de lo que es el patrimonio arqueológico de la guerra civil? Sí, desde luego, la verdad es que con esa síntesis que has hecho creo que queda bastante en evidencia, ¿no? La perspectiva que hay por parte de, digamos, de las autoridades de lo que es el patrimonio de la guerra civil. Quizá algo no suficientemente serio, quizá algo anecdótico. Quizá lo vean más seguro así si se dedican a esto personas que no tienen vinculación con centros de investigación, que no sean profesionales, que siempre tienden a liar las cosas innecesariamente. Y en parte también no es solo culpa de la administración, no solo culpa de los políticos, sino también de la academia, ¿no? De que no haya una implicación más grande, ¿no? ¿Cuánta gente hay realmente en la Universidad Española o en los centros de investigación que se dediquen a arqueología de la guerra civil o del franquismo como una práctica científica? No me refiero como una práctica de colaboración con la sociedad, porque hay muchos arqueólogos que lo han hecho, sino realmente como un trabajo en sí mismo, como un trabajo científico, muy pocos. Entonces, mientras no lo haya, también es difícil convencer a los administradores, a los políticos, de que esto es algo serio, ¿no? De que es una forma de conocimiento y que es un legado en el que está interesada toda la sociedad y que tiene que tomarse muy en serio. Peter. Sí, y con Peter acabamos, pasamos al siguiente ponente. Hola. Cuando hablabas de, Alfredo, de diferencias entre el mundo anglosajón y aquí, esa actitud o ese enfoque de que el pueblo siempre tiene la razón frente a un planteamiento un poco más didáctico, creo que adelantabas también una de las cuestiones que espero que se hable después, desde que la mencione o que la trate Maika, de Edith Patrick, que es la cuestión pues educativa o pedagógica que tiene que ver con el trabajo que se hace en la arqueología. Entonces me gustaría que cualquiera de los dos, de hecho, que habéis trabajado con pedagogía y con formación en la universidad y fuera de la universidad y con Edith Patrick, dijerais algo sobre cómo creéis que la universidad como lugar de formación puede enfrentar pues estos periodos y cuál tiene que ser el papel de los arqueólogos como especie de intermediadores entre esas instituciones universitarias y la gente que está haciendo su propia historia. Yo creo que en estos momentos uno de los sitios donde uno puede hacer una labor pedagógica más importante es, si uno es profesor de universidad, lógicamente ahí puede formar a gente, que después ellos van a formar a gente si son profesores de instituto o de universidad. Pero me parece que uno de los ámbitos donde uno puede realizar esa labor pedagógica es a través de los redes sociales, de Internet.
Esa es una de las cuestiones por las cuales tratamos de estar presentes, porque me parece que realmente tiene una labor educativa y en algunos casos concretos lo hemos podido constatar, digamos, realmente, ¿no? De ver gente, seguidores de larga duración del Facebook o del blog, que uno ve por sus comentarios cómo han ido cambiando de su forma de pensar, ¿no? Desde unas posturas muy franquistas sociológicas a unas posturas más críticas. Y yo creo que nuestra labor ahí, nuestra labor pedagógica, no es tanto convencer a la gente, porque yo estoy bastante de acuerdo con esa frase de Sánchez Ferlosio de que nunca nadie ha convencido a nadie de nada, pero lo que uno puede hacer es sembrar la duda. Y yo creo que con sembrar la duda, cuando uno hace una entrada en un blog y alguien se revuelve en su silla y dice no estoy de acuerdo con esto, pero no sé muy bien por qué, creo que ahí uno está haciendo una labor pedagógica fundamental. Y eso es, también por trabajar en el CSIC no tengo tanta oportunidad de estar, de formar estudiantes o personas que estén bajo mi responsabilidad y por eso hago más énfasis en las redes sociales, pero también es verdad que llegas a una cantidad de gente que uno no llega en un aula, ¿no? Que ya hay una selección previa, digamos, de personas. Y en cuanto a la colaboración de colectivos, esta crítica que he hecho de esas perspectivas un poco adánicas que tienen los anglosajones no quiere decir que no me parezca que esa tiene que ser el punto de partida, ¿no? Lo que dice el filósofo Jacques Rancière cuando habla de la igualdad no es algo a lo que se llega, la igualdad es algo de lo que partes. Yo parto de la igualdad cuando me relaciono con esta gente. Cómo construya mi relación con ellos a partir de esa idea de igualdad original es otra cosa, ¿no? Pero en principio mi idea inicial y mi actitud es aprender de los demás, escucharles y tratar de crear una relación lo más igualitaria y lo más fluida posible con ellos, ¿no?